atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús. Por medio de la oración entramos ante su presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Guárdenos y cuídenos, Señor, con su santa presencia. Guíenos nuestro camino, Señor. Guíe nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por no abandonarnos, Señor. Gracias, Señor, porque siempre ha estado usted presente en nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Le damos gracias, mis amados hermanos, la presencia de cada uno de ustedes y especialmente la presencia de nuestro Dios. Dios es sumamente bueno con cada uno de nosotros siempre y cuando nos sometamos claramente a su divina y santa voluntad. Mis amados hermanos, Dios es un Dios de orden, un Dios que hasta en las escrituras, cuando nosotros la leemos, vemos claramente que todo lleva un orden, pero nosotros necesitamos ver y analizar hasta dónde Dios nos puede guiar para nosotros poder ser personas que logremos a la edificación que es necesario que nosotros tengamos. Estamos estudiando acerca del libro de Génesis 43, donde José se encuentra con sus hermanos, y hemos analizado y hemos visto que en todas circunstancias, aún hasta en la vida de José, vimos que el ángel caído, el diablo y Satanás, siempre ahí estuvo presente. Satanás es un ángel tan astuto que buscará la forma de que nuestra vida o los planes de Dios no se cumplan en nosotros. Pero vimos claramente por la fidelidad de José, a final de cuentas se fue cumpliendo el plan de Dios conforme Dios quería con él. José se reencuentra con sus hermanos y especialmente con el hermano menor que es Benjamín. Vimos claramente que José lloró. José se limpió la cara y salió a recibir a sus hermanos y mandó que pusieran pan sobre la mesa de ellos. En el versículo 32 de Génesis 43 dice: y pusieron para él aparte, separadamente para ellos aparte y José aparte, una distancia de lado a lado, aparte para los egipcios que con él comían, aparte para los egipcios que comían juntamente con José. ¿Por qué? ¿Y saben por qué? ¿Cuál era el motivo? Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, porque era abominación para los egipcios que comieran con gente extranjera. Mis amados hermanos, vimos claramente que había una tradición, costumbre, no sé cómo lo podría yo llamar, de que los egipcios se separaban de la gente extranjera para no contaminarse. Era abominación comer juntos. Desde ahí vemos claramente la división de razas y la división de estatus sociales. La división de las razas y de los estatus sociales no son cosas de hoy o de un siglo atrás, no. Eso viene desde antes de Cristo Jesús. Como vemos claramente que estas personas dividían había una gran división entre razas y de estatus sociales. Una cosa que cuando vino nuestro amado Señor Cristo Jesús vino a romper por completo. Para Cristo Jesús todos somos iguales. Todos para Él somos parte de la creación. Mas para cuando nosotros hacemos distinción de razas, distinción de estatus sociales, que él es pobre, que él es rico, etcétera, que él es afroamericano, que él es chino, él es uruguayo, él es mexicano, etcétera. Nosotros somos los que hacemos distinción de razas. Aún es lo que se está dando mucho en las redes sociales.
Que los mexicanos dicen que los guatemaltecos, que dicen que igualmente los hondureños, también que dicen que los colombianos, etcétera, división de razas, de países, cuando no debería haber divisiones. Es sumamente interesante. Aún los que estaban instruidos en la palabra del Señor, que venían siendo los fariseos, tenían ese tipo de costumbre satánica de distinguir. Vamos a leer una parte cuando nuestro amado Señor Cristo Jesús entra a comer con gente que ni siquiera estaba diario en la iglesia o diario en el templo de Dios. Marcos 2 nos relata que después volvió a salir al mar, toda la gente venía tras él y Jesús les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, que es Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Levantándose Mateo, le siguió. Versículo 15, aconteció que estando Jesús en la mesa, después de todo eso, Jesús tenía que ir a un lugar a comer, donde a lo mejor lo invitaron, pero dice que Jesús estaba en la mesa, en la casa de él. ¿En la casa de quién? De Mateo. Ahorita nos estamos dando cuenta qué casa estaba. Estaba en la casa de Mateo. Muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Pero aquí vemos lo más importante. La costumbre que tenían los egipcios de no comer con gente extraña estaba adaptado para los fariseos. Algo que Cristo Jesús vino a romper desde raíz. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Cristo Jesús, al ver esto o al escuchar, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a la gente santa, sino he venido a llamar a los pecadores. Mis amados hermanos, vemos claramente esa enseñanza que se traía desde el tiempos egipcios, en el tiempo de José, que no podían comer juntamente con los extranjeros. Lamentablemente el pueblo de Dios empezó a practicarlo. Aún cuando Cristo Jesús murió y resucitó, aún Pedro, al entrar a la casa de Cornelio el centurión romano, aún Dios mandando a Pedro, corre, ve a ir a la casa de este romano, Pedro reconoce esa enseñanza aún. Hechos 10:28, Pedro le dijo, vosotros sabéis cuán abominación o cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre le llame común o inmundo. Vemos claramente, mis amados hermanos, que eso es sumamente interesante e importante nosotros ir conociendo. En la carta de Santiago, Santiago 2, habla de eso también, que nosotros no debemos hacer excepción de personas. No debemos hacer excepción de personas, ya sea de razas, ya sea de estatus migratorios, o estatus legal, o estatus sociales, o niveles sociales. O es que este es de la alta sociedad, o es que este es del bajos, de lo más bajo, de lo peor. Cristo Jesús nos vino a enseñar que nosotros no debemos tener ese tipo de excepción de personas. Pero las hay, lamentablemente. Aún dentro de nuestra iglesia hay personas que buscan la forma de que nosotros no tengamos esa relación con personas de baja sociedad o ya sea también de razas. Hay esa gran división satánica que el enemigo está atacando muy fuerte. Miren cómo trabaja Satanás. Le pongo la imagen de Satanás porque
A mí me gusta claramente mostrar la cara del verdadero enemigo. Satanás, le voy a decir cómo trabaja. Satanás, si no se va para un lado, se va hacia el otro lado. El chiste que él no quiere que tú llegues al centro. El centro es lo que Dios quiere. Satanás te dice, vete hasta mano derecha, pero hasta allá, hasta allá, hasta allá. O vete hasta mano izquierda, hasta allá, pero nunca llegues al centro. Satanás dice, vamos a atacar los estatus legales. Oh, que son inmigrantes, que no tienen papeles, que son, ese es un tipo de punto. El otro punto también en ese grupo está, oh, que esos son ricos, o que estos son muy pobres, o que esto, la división de estatus sociales también. Oh, que él es africano, oh, que él es chino, él es coreano, él es sudamericano. También la división de razas. Satanás es lo que hace. Ese es hacia un punto. Hacia el otro punto es, oh, vamos a hacer leyes para que no haya ese tipo de divisiones, que todos nos amemos como hermanos, fratelli tutti. Acuérdense de fratelli tutti, lo que está promoviendo el Papa. Oh, que no, que hay que tumbar murallas, hay que tumbar muros, hay que crear puentes, pero con el engaño de llevar falsas doctrinas abominables a Dios. Por eso les digo, Satanás se va hacia un lado, se va hacia el otro. Nunca quiere que nosotros lleguemos al centro. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere una fraternidad, pero con verdad. Donde se está practicando la verdad. Donde se está enseñando la verdad. No quiere una fraternidad donde nos van a tener engañados toda la vida. Un sistema manipulado para engañar a las masas y así poder que los grandes reyes gobiernen y tengan los beneficios del dinero. Todo eso es sumamente interesante. Satanás es astuto. Por eso nosotros debemos saber y conocer cómo Dios obra o cómo Dios trabaja. Santiago 2 habla acerca de eso. Y dice la palabra del Señor en Santiago 2, hermanos míos. Él habla y dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Que si son creyentes, que si no son creyentes, que si son esto, que si no son esto, sin excepción de personas, inclusivemente. Los homosexuales también tienen derecho de conocer el evangelio. No apoyar la práctica de la homosexualidad, porque esa es abominación a Dios, la práctica homosexual. Pero ellos tienen el derecho de recibir el evangelio así igualmente como yo, como tú, como cualquier otra persona. Cuando ellos reciban el evangelio, ellos tienen dos opciones. Una, la primera es cambiar para llegar a la santificación, y la otra es negar el evangelio y regresarse como la puerca lavada, regresar al seno, o como el perro comer su propio gómito, o sea, regresar al pecado. Tienen dos opciones. Igualmente como yo tengo dos opciones. Una opción, cuando a mí se me hizo el llamado, cuando Dios me hizo el llamado, tenía dos opciones. Una, aceptar a Dios y cambiar mi vida, dejar los vicios, dejar las mujeres, dejar la droga, dejar todo lo que uno trae atrás en el pasado. O negar el evangelio y regresar como el perro a comer nuevamente el vómito. Por eso Cristo Jesús dice que para el evangelio nosotros no debemos hacer excepción de personas cuanto a la doctrina, pero no apoyando la práctica. Versículo 2. Porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos feos, arrugados, ultrajosos, o sea, como un vagabundo o homeless, y miras con agrado que trae ropa espléndida y decís, venga, siéntese aquí, mi hermano, aquí enfrente, en un lugar mejor, preferido. Y le dices al pobre, tú vete a sentarte allá hasta en el rincón, hasta allá, corre, ve. Siéntate aquí abajo, o siéntate aquí abajo de mis pies.
Versículo 4. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, habla Santiago diciendo, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino en que ha prometido a los que aman? ¿Por qué ustedes habéis afrentado al pobre? No os oprimen a los ricos, y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales. No son ellos los que blasfeman el buen nombre que es invocado sobre nosotros, o sea, el nombre de Dios. Si en verdad cumplí la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces excepción de personas, cometéis pecado. Quedáis convicto por ley como transgresor. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero si ofendiera un punto, se hace culpable de todos. Mis amados hermanos, Santiago es explícito, es malgrano. Santiago no te dice cosas a medias. Él te dice que no debemos hacer excepción de personas, sea tanto estatus legal, tanto estatus migratorio, tanto estatus social, tanto estatus de raza o estatus de ideología. Todos deben de recibir el evangelio de nuestro Dios. Mas sin embargo, la decisión es de ellos. Aceptarle el evangelio y cambiar, o negar el evangelio y regresar al pecado. Nuestro único trabajo es ser luces o centinelas en este mundo. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor esté sobre cada uno de ustedes, y vemos claramente que nuestro Dios siempre, pero siempre, siempre, siempre ha querido